La mesa redonda de hoy, que tratará el tema de ciencia y política en México. Como ponentes de la mesa redonda tenemos a la maestra Tania Argijo, diputada local, fue exdiputada local, al doctor Tonatiuh Matos, presidente de la Sociedad Mexicana de Física, al maestro Rubén Morones y al maestro Edgar Martínez. Para moderar esta mesa redonda, nuestro compañero Luis Mario Cepeda nos hará el honor. Gracias, Axel, por la introducción. Bueno, esta mesa redonda se va a dividir básicamente en dos etapas. La primera va a ser platicar un poquito sobre la opinión de nuestros ponentes de qué es lo que está mal en México ahorita, cuáles son las políticas o cuáles son las partes de la política en México respecto a la ciencia que están incorrectas, que estamos haciendo en la dirección equivocada. Y la segunda parte de la mesa va a ser enfocada a cuál es la actitud que debemos tener respecto al problema, qué podemos hacer y que hay como pendiente por descubrir qué es lo mejor. Entonces, bueno, la idea va a ser despertar mentes, despertar intereses y despertar pasiones. El interés va a ser por saber cuál es la mejor manera de hacer las cosas, la pasión para llevarlas a cabo y las mentes para encontrar la mejor manera de hacerlas. Respecto a la política en México, que yo siento que la mayoría de los de aquí no estamos ni apasionados, ni tenemos la mente ni tenemos mucho interés en la política. Entonces cambiar un poquito eso, al menos entre los presentes. Entonces la primera pregunta que va para los cuatro, que pueden ir contestando, puede empezar el doctor Rubén Morones, se van hacia su derecha. ¿A qué problemas se enfrenta la ciencia en México hoy en día? La pregunta general, que sea corta, nada más introductoria. ¿A qué problemas se enfrenta la ciencia en México? Bueno, a mí me gustaría empezar primero diciendo por qué es importante la ciencia, por qué se incluye en esta semana de la física esto de la política científica en México. Pues porque la ciencia es fundamental para el desarrollo y el progreso, digamos, desde el punto de vista material de toda la sociedad. Toda la tecnología está basada en la ciencia. Todo lo que tenemos ahorita, este micrófono, esta luz, celulares, etcétera, está basado en lo que se hizo en ciencia. El otro aspecto es que los países que invierten en ciencia ganan muchísimo dinero porque desarrollan tecnología, después nos las venden, nosotros se la pagamos a precios pues, bastante elevados. Entonces la ciencia es muy importante. Y un país que no invierte en ciencia es un país que está condenado a la dependencia tecnológica. Vamos a decir, las señales que está mandando el gobierno actual es de que la ciencia no es prioritaria en sus programas. ¿Cómo sabemos que no es prioritaria? Porque en el Plan Nacional de Desarrollo, que es un documento de 228 páginas, hay cinco renglones, o sea, un párrafo, donde dicen que van a dar becas y que van a apoyar a la ciencia. No justifica, no dice, no dan la orientación, no explica nada, y eso manda la señal de que precisamente no hay o un verdadero conocimiento, o una verdadera preocupación, o un verdadero plan para la ciencia. Dejo el micrófono por lo pronto para que den las opiniones de los demás y ya iremos evolucionando sobre esto. Bueno, pues gracias por la invitación. Me invitaron hace unos minutos. Está bien. Digamos que la culpa la tiene mi gemelo, mi condición gemelar, ¿no? El que está invitado aquí era mi hermano gemelo. Yo no soy político, tampoco tengo un puesto como funcionario de ninguna sociedad, ni he ejercido alguna responsabilidad mayor. Soy profesor y eso no me exime de la sensibilidad de tratar de entender lo que está pasando en México. Afortunadamente soy un profesor que me muevo, estoy en foros y he dialogado mucho con colegas sobre lo que estamos viviendo. Entonces, me preguntas, por lo que se pone en la mesa es cuál es el problema, los problemas que vive la ciencia en México. Y yo diría que el mayor problema que estamos viendo
actualmente pues es la falta de sensibilidad para entender que la ciencia es importante y que todo a cuanto volteemos, o sea, podremos no entender la mecánica cuántica, pero nos estamos beneficiando de ella a cualquier cosa que veamos. Y entonces es un momento crítico. Yo creo que en situaciones de crisis nos podemos convertir en otra cosa, pero sin lugar a dudas la señal que estamos recibiendo en la 4T, por la que yo voté, en la que creí en su momento, pero en lo que compete a mi área, la ciencia, pues no veo que sea una prioridad. Es un tiempo en el que al menos parece ser que vale más ir a exponer sobre el Nequén que hacer una investigación en el modelo estándar, en experimentos de ondas gravitacionales y todo esto que hemos estado escuchando. Y no se trata que exponer sobre el Nequén mexicano no sea importante, no se trata... lo que pasa es que pareciera que es un tiempo de Robin Hood en la que hay que quitarle a los que hemos tenido más para darle a los que han tenido menos. Y yo creo que somos un país con muchas cosas, recurso humano, recursos naturales, y debería ser al revés, que lo que se ha hecho hasta ahora pues sea el punto de partida para beneficiar a los que ya tenían recurso para hacer ciencia, y apostarle a los nuevos proyectos para poder seguir, aspirar a competir, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están ocurriendo a nivel mundial y pues siempre vamos tarde, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer, pero yo diría que ese es el mayor problema, la falta de sensibilidad, y pues creo que ahí nos toca a nosotros como científicos, como aspirantes a ser científicos, a tratar de hacer ver a los demás por qué es importante lo que hacemos. Bueno, yo soy Tania Arguijo, yo soy egresada de aquí, agradezco la invitación. Me presentaron hace rato como diputada local, no fui diputada local, fui diputada federal en la legislatura anterior. Y el problema es a quién elegimos para que estén en la toma de decisiones. La legislatura anterior, solamente 5 diputados federales teníamos posgrado. 5. Y como alrededor de 50 tenían licenciatura o algo equivalente. Los demás, literal, no tenían ni la primaria. Entonces, difícilmente vamos a poder tomar decisiones si las personas o mis homólogos no tenían ni siquiera la mínima idea de qué era ciencia y tecnología. Siempre mezclaban como que la parte educativa y yo pues siempre les decía que sí había una marcada diferencia. Entonces, yo creo que a quien llevemos a la toma de decisiones, pues finalmente es quien va a decidir el rumbo del país en cuanto a cualquier campo, ¿no? O sea, puede ser ciencia, salud, lo que sea. Entonces, eso fue la legislatura anterior. No me he informado bien en esta, sé que está muy precaria. Entonces, pues eso les va a decir más o menos cuál va a ser la agenda. Si en la agenda vamos a caminar un poquito sobre este tema o no. Entonces, yo lo dejo ahí por el momento. Yo creo que se viene un problema grave si no se le apuesta. Yo creo que no está mal si el presidente quiere decir, bueno, voy a abrir 1000 programas sociales y a todos les quiero dar dinero. Bueno, siempre y cuando hubiera el dinero. O sea, es fácil para él con la mano en la cintura decir, pues voy a gastar lo que hay y lo voy a repartir. ¿Por qué no mejor le apuestas a la ciencia y tecnología como me han antecedido? Y entonces sí, seríamos un país rico y podrías ya darte lujo, ciertos lujos para otorgar beneficios, ¿no? A quien él quisiera. Pero no podemos darnos ese lujo.
El país no está para eso. De hecho, tenemos una economía estancada. Entonces, yo creo que todo parte de quién está tomando la decisión allá arriba. Lo dejo ahí. Bueno, los que estaban en la plática anterior ya saben quién soy. Yo soy Tolati Matos y ahorita soy el presidente de la Sociedad Mexicana de Física. Primero quiero dar un ejemplo de lo que está sucediendo en México. Todo el mundo piensa que México no invierte en ciencia y tecnología porque somos un país pobre. Y la verdad, y eso no lo entienden los diputados, excepto con todas las expresiones como ella, que ya habíamos platicado, y ahora la ciencia siempre ha estado en una situación muy precaria en México. Ningún presidente lo ha tomado en serio en cuenta a partir de los años 90, me imagino. Bueno, no es cierto, porque digamos, a partir del año 2000 ha sido extremo, pero México es un país, no es un país, no invierte en ciencia y tecnología porque es un país pobre, no. Porque no invierte en ciencia y tecnología es pobre, es al revés. Si invirtiéramos en ciencia y tecnología, podríamos ser un país más rico. Y eso lo demuestran todos los países del primer mundo, o sea, todos los países civilizados. Les voy a poner dos ejemplos. El primero es cuando Benjamin Franklin ya sabía que iba a ganar la guerra de independencia. Antes de que la ganara, él era físico. Y antes de que la ganara, él fundó la National Science Foundation. Él fundó el organismo científico más importante de los Estados Unidos, antes de haber formado el gobierno. Lo mismo pasó cuando Israel, se estaba formando el Estado de Israel. No habían formado el gobierno de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que formaron fue su centro de investigación. Y el primero que invitaron para que fuera el director de eso fue Einstein. Primero le dijeron, oye, queremos que tú seas el primer ministro de Israel. Él dijo, es que yo no soy político. Bueno, por lo menos dirige el centro de investigación. Y no, tampoco quiso, se quedó en Estados Unidos. Pero para que se den cuenta lo importante que es la ciencia para los países en donde han tenido éxito, ¿sí? Y si les platico de Alemania, en Alemania inclusive, para que ustedes cuando hablan del sector científico, siempre le llaman die Intelligenz, o sea, la inteligencia del país, ¿sí? Y así se le llama, ¿sí? Es un sector muy importante y además bastante privilegiado. Y la inversión alemana en ciencia y tecnología es impresionante. Es casi el 6% del Producto Interno Bruto y es un país extremadamente científico. Digo, ahí sale todo, ¿no? Entonces, el hecho de que no estemos invirtiendo en ciencia y tecnología es lo que nos convierte en un país pobre. Les voy a poner el último ejemplo. En los años 70, Corea del Norte, Corea en general, Corea del Sur, tenía la mitad del Producto Interno Bruto per cápita que tenía México en ese momento. En los años 80 nos alcanzaron. Y ahorita Corea del Sur tiene más del doble del Producto Interno Bruto que tiene México, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo lograron? Pues sí, en los años 70 y 80 invirtieron el 6% de su Producto Interno Bruto precisamente en educación, ciencia y tecnología. O sea, se amarraron el cinturón y dijeron, primero nos vamos a educar. Y fue el éxito que tiene Corea. Ahorita Corea nos está exportando a nosotros estamos importando de Corea autos, cosa que nosotros teníamos antes, y nosotros le importamos a los coreanos autos, le importamos refrigeradores, no se diga televisiones y todo lo demás, ¿sí? Y además estamos llenos de coreanos en Tepito, ¿no? O sea, imagínense. Es eso. Si no invertimos en ciencia y tecnología, este país es real. O sea, hagan lo que hagan, tengan lo que tengan, no va a salir. Es tajante, no va a salir. No vamos a hacernos un país rico. Muchas gracias a los cuatro. De hecho, como bien comenta aquí, también nos inventamos de coreanos con Pez Corea. Pesquería, lo pusieron Pez Corea por eso. Pero bueno, ya empezando ahora sí con las preguntas duras. Hay muchos artículos periodísticos que afirman que CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México, está en crisis.
y lo afirman así muy tajantemente. El CONACYT está en crisis y lo afirman porque hay muchos desvíos de recursos, que la directora no está capacitada, no sé qué. Pero ustedes, ¿cuál es la opinión que tienen al respecto? ¿Es un organismo en crisis? Si lo está, ¿qué tan en crisis está y por qué? Bueno, el CONACYT no está en crisis, el problema es que no le dan el presupuesto, ¿verdad? Entonces el presupuesto se destina a otras cosas, ese es el motivo principal. Si nosotros observamos la política actual en general, donde, por ejemplo, si estamos hablando de la política energética, las energías limpias, la energía eólica, la energía solar, que están abaratándose constantemente, a esas se les ha olvidado. Parece que está ahorita detenido las licitaciones, los permisos para que se invierta en esas áreas. Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos gente en la administración actual federal que no está viendo los problemas reales que tenemos y están destinando el dinero a otras partes. Y puede estar en crisis todo. Puede estar en crisis la tortilla si no le das dinero a la tortilla, ¿verdad? O al maíz. Puede estar en crisis todas las cosas que se te ocurran si no le das dinero. Entonces, si aquí se bajó 2.500 millones de pesos el presupuesto federal para la ciencia, fue una disminución que hubo. Entonces ya podemos hablar desde ahorita de una crisis. No he visto con detalle cuál es el porcentaje, pero fueron 2.500 millones en el presupuesto menos, ¿verdad?, de este año. Entonces, pues está en crisis. Pero no es porque no tengamos dinero. México es la potencia número 15 del mundo. Aquí ya saben ustedes cómo tendió la administración actual, ¿verdad?, cómo tendió la cama para que todos cayéramos en ella, ¿verdad?, pensando que el país estaba destrozado, cayéndose a pedazos. No estaba, pero va en el camino a quedar destrozado. Una potencia número 15 en el mundo, no puedes hablar de un país pobre, ¿verdad? Entonces, vamos hacia allá, precisamente si no, de alguna manera nos organizamos para exigir que esto se corrija. Pues yo creo que sí, no sé si llamarlo crisis, pero sí es en una época en la que hay menos recursos destinados a lo que se estaba teniendo. Y lo pongo en tres rubros que van a quedar, dos de ellos muy cerca de ustedes. Se lo venía comentando a Tonatiuh. Bueno, los tres rubros son estudiantes, programas de posgrado y proyectos de ciencia básica para profesores. A mí me pudo mucho, hace algunas semanas fue a mi oficina una estudiante que ustedes conocen, Alejandra René, y me pudo mucho porque pues ha sido pues un excelente estudiante, todos mis cursos excelente, se fue a hacer un intercambio a Alemania un año, hizo tesis allá, se metió en un montón de workshops en Europa y digamos era la candidata ideal para ser seleccionada por el CONACYT y hacer una maestría. No fue seleccionada. Me fue a visitar hace un mes y me dijo, profe, ya me voy. Y le digo, pero no vas a volver a aplicar a las becas de CONACYT. Dice, no lo voy a hacer. Ese es mi sueño. En la convocatoria actual de CONACYT, Ciencia Básica no aparece como candidata para becas y yo quiero irme a estudiar ya. Me voy con mis recursos y lo voy a hacer. Entonces, si un estudiante como ella no es candidata, entonces, ¿cuáles? Por el lado de los programas de posgrado, ahorita nos dirá Tonatiuh si lo enfoca en ese sentido. No sé cómo sea en la UNAM, aquí en la universidad, en las universidades públicas, a los posgrados les preguntan cuántos estudiantes tuviste en el periodo anterior y esa es la referencia para la ofertación de la cantidad de becas para estudiantes de posgrado. Entonces, eso es completamente contradictorio conforme había sido antes. Antes lo que te decía es, nos evaluaban el tiempo de residencia de un estudiante porque los teníamos que graduar en eficiencia terminal. Entonces,
y los más que tuvieras. O sea, no había un límite. Los tenías que graduar rápido y los que más que fueran. Ahora te dicen lo contrario. Entonces es contradictorio contra la política científica que se había estado manejando. Eso por el lado de estudiantes. Por el lado de proyectos, en enero fue la graduación de un estudiante de doctorado mía. Estuvo aquí un profesor que ha sido evaluador de proyectos de ciencia y me explicó cómo es la dinámica de la evaluación de los proyectos y me dice, es muy sencillo, o sea, nos juntan a 30 evaluadores, nos dan 30, 40 proyectos, nosotros tenemos que elegir de esos 30 proyectos los 2 mejores, después nos recogen y si hay empates técnicos, entonces empiezan criterios bien rudos que no están escritos, dicen, es de México, es de provincia, y se otorga a provincia. Es un profesor, el titular técnico es un profesor o es una profesora, se le da a la profesora. Eso nadie te lo va a decir, pero son las señales que se envían a la hora de las evaluaciones. Entonces, no son las ideas, o sea, se supone que cuando uno escribe un proyecto, lo que tendrían que ganar son las ideas, no esta clase de criterios subjetivos que no beneficia absolutamente a nadie, ¿no? Entonces, sí hay crisis entonces, y no son los criterios que deberían de manejarse, ¿no? Pero yo soy un convencido que cuando hay crisis se puede uno reinventar. Si ustedes tienen el sueño de hacer gravitación o hacer física nuclear o lo que decidan, las políticas actuales no deben de tener el sueño que ustedes tengan. Si realmente lo quieren, independientemente de la beca de CONACYT, van a encontrar la puerta que les permita encontrar su desarrollo profesional, sea con beca en la institución a la que van o donde sea, ¿sí? En el caso de nosotros los profesores, pues nos toca reinventarnos y agruparnos para hacer ver, nos está haciendo falta eso, lo que es importante, ¿no? Pues, bueno, a mi ver, yo creo que la crisis empezó cuando llega al Senado la iniciativa de modificación a la ley. Digo, en principio, de por sí nunca es prioridad para ningún sexenio. Entonces, para mí no fue sorpresa cuando le recortaron el presupuesto, ¿no? Fue decepcionante, sí, ya lo esperaba, sí, me sorprende, no. Pero lo que sí me sorprendió fue la iniciativa que llega al Senado para modificar la ley, completamente la ley de CONACYT, independientemente de que si le agregan la H o no, hay más cosas de fondo. Y si ustedes leen la ley, que está de manera pública, si ustedes la leen completa y la comparan con la anterior, la cual me domino perfectamente, entonces pueden hacer el comparativo y pueden ver que salta inmediatamente, luego en las primeras páginas, en los primeros artículos, que quitan el foro consultivo, quitan la Academia Mexicana de Ciencias, o sea, quitan a varias instituciones que la verdad sirven de respaldo, toman decisiones en la Junta de Gobierno, en la Junta de Consejo del CONACYT, y son muy importantes porque aparte son el vínculo entre los legisladores con el tema científico. Entonces, hacerlos a un lado, dices, bueno, y ahora de por sí es un trabajo convencer a un legislador de apoyar una iniciativa, de hablar del tema, simplemente de ir a una comisión a ver cualquier tema de ciencia. Ahora si quitas la parte concejal, ¿no? Quienes van y te dicen, mira, ¿por qué sí, por qué no? Con argumentos, pues ahora sí como que ¿cómo los convences? O sea, realmente eso es lo primero que salta en la ley, y digo, y muchas cosas más, pero eso fue lo primero que pude notar. Entonces yo lo vi y dije, pues sí, creo que sí podríamos entrar en crisis si esta ley se aprueba. Yo no estoy de acuerdo en esa ley. Sin embargo, la han detenido, no han procedido a votarla porque decidieron hacer foros en todo el país para tratar el tema.
al menos ya tocó aquí, ya hubo uno, con el I2T2, con un representante de CONACYT, un representante del foro y varios investigadores de la universidad que estuvieron ahí. Yo estuve ahí y entonces pues sí se pudo abordar el tema, pero yo siento que no sirvió de nada. La verdad es que la persona que fue ahí de representante de CONACYT pues no fue a tomar ninguna decisión, fue como que a tomar apuntes y ya, ni siquiera sé si se los va a hacer llegar a la doctora. Entonces yo creo que podría haber crisis si se aprobara la ley. Ahorita no es que no haya crisis, simplemente como que la gente se está habituando, más bien los investigadores y los estudiantes están habituando. Simplemente el sábado hubo una marcha por la ciencia y creo que aquí no marchó nadie. Entonces no sé qué tanto nos importe. Digo, y me incluyo, ¿no? Entonces lo dejo ahí. Bueno, y el CONACYT siempre ha estado en crisis porque a los políticos no les interesa y cada vez que hay un recorte o que tienen que echar mano de dinero, lo primero que hacen es le cortan a ciencia y al arte, o sea, todo lo que es cultura. Entonces, pues sí, yo recuerdo increíblemente la época mejor que ha tenido CONACYT fue con Salinas. Estaba Alzati, era el director de CONACYT, el doctor Alzati, que después resultó que no era doctor. Pero él tomó un montón de iniciativas que siguen, las mejores de ellas siguen sobreviviendo. Antes de eso no había esas iniciativas, por ejemplo las becas de repatriación y todo eso lo hicieron en esa época. Después vino la crisis de Zedillo, volvió a cortarse la CONACYT, por lo tanto todas esas becas y todas esas prerrogativas se cancelaron, y después a partir del año 2000 la crisis ha sido constante y la atención a CONACYT ha sido cada vez menor. El colmo fue, por ejemplo, en el sexenio de Fox, que una gran parte de los dineros que iban para CONACYT inventaron algo que se llamaba proyectos para la industria y que servían para que CONACYT le pagara los impuestos a las empresas que estaban haciendo investigación. Entonces, empresas chiquitas que estaban desarrollándose como Coca-Cola, Volkswagen, Nestlé, todas esas, decían que hacían investigación, mostraban sus investigaciones y con eso CONACYT les pagaba los impuestos. Esas investigaciones, estos países, estas empresas, las traían pues de Suiza, de Estados Unidos, de Francia. En otras palabras, CONACYT le estaba pagando la investigación a los franceses, a los alemanes, a los ingleses. Eso vino a una protesta que hizo la Academia Mexicana de Ciencias en esa época, alzó la voz y por eso se detuvo, pero no se canceló, se disminuyó. Y eso es precisamente una de las cosas que acaba de cancelar la nueva directora. Entonces, también otra cosa que hay que reconocer es que dentro de CONACYT nunca, había habido realmente un científico como director de CONACYT. La vez pasada, Cabrero, pues no era un científico así estrictamente hablando, en el sentido de que era un científico social, entonces no son científicos exactos, ¿no? Entonces no era un biólogo, no era un como ahora, ¿no? Una bióloga o un físico, matemático, no eran más bien relacionados con la política. Cuando dijeron que esta Marilena iba a ser la nueva directora, una científica reconocida, Premio Nacional de Ciencias, la verdad es que todos pensamos que al fin llega alguien que conoce de ciencia a CONACYT. Y ha sido el peor desastre que hemos tenido. Pues es increíble que sea tan difícil tratar con ella. Les voy a poner un ejemplo: sociedades científicas. Las sociedades científicas son en todo el mundo muy importantes. En México no es la excepción. Entonces, aquí la cantidad de programas y de cosas que hace la Sociedad Mexicana de Física, para mí también fue una sorpresa, es increíble. O sea, la cantidad de trabajo que se hace es de veras fantástico, y además un trabajo que nadie puede hacer más que la sociedad, porque ahí es donde estamos todos los físicos incluidos. Entonces, lo primero que dijo es: las sociedades científicas se pueden mantener solas, que los mantengan sus agremiados, nosotros no tenemos por qué dar dinero. Entonces tenemos que ir a explicarle: no, mira, Marilena, las sociedades en ninguna parte del mundo hacen eso. Además, simplemente, por decir, les voy a dar un solo dato: la Olimpiada Nacional, que después se vuelve Olimpiada Internacional, en donde desde el 2009
no hemos dejado de traer medallas. Y por cierto, esta universidad y este estado, que es Nuevo León, y esta facultad, ha tenido muchas medallas, y es una de las que más ha tenido medallas, junto con otras. Ni siquiera la Ciudad de México, qué pena, ¿no? Eso ni siquiera la Ciudad de México han traído un montón de medallas, ¿sí? Eso cuesta más de 3 millones de pesos anuales. ¿De dónde creen ustedes que los agremiados van a pagar eso? ¿Sí? Por decir algo, ahorita la Sociedad Mexicana de Física tiene algo así como, podemos decir, unos 5,000, 6,000 agremiados, gente que se ha inscrito, de los cuales 900 pagan sus cuotas, ¿sí? Pero esas cuotas son 1,000 pesos, multiplíquenlo por 900, son 900,000 pesos, no son ni 1,000,000, no alcanzamos a pagar ni siquiera el Congreso Nacional, la Olimpiada de Física. Olvídense del Congreso y de todos los demás proyectos, imposible. Entonces sí necesitamos el dinero, el apoyo del Estado, ¿sí? Bueno, ya se le fue y se le explicó. Dijo, bueno, está bien, vamos a hacer algo. Hasta ahorita no hemos recibido un centavo. Nos han prometido, pero no hemos recibido un centavo. Y la Academia Mexicana de Ciencias tuvo que cerrar las puertas porque dijo, no tenemos ni para pagarle a los empleados. Y ella, necia, no quería abrir. Bueno, ya ahorita ya hemos negociado con ella miles de veces, ya está más o menos aceptando que nos tiene que dar proyectos para para que podamos trabajar. Digo, otra cosa, el Congreso Nacional de Física, ustedes lo conocen, es un congreso en donde todos los físicos interactuamos y tenemos contacto entre nosotros mismos y conocemos lo que se está haciendo en México para poder intercambiar nuestras ideas, intercambiar nuestro trabajo. Sin ese congreso los físicos somos nada. Pues sin ese congreso no se imagina lo que cuesta, es un dineral, ¿sí? Ahora, si nosotros lo cobramos como deberíamos de cobrarlo, pues es que no van a poder nadie. O sea, por lo menos tendríamos que cobrarles a cada uno de los estudiantes mínimo unos 4,000 pesos por inscripción, que es lo que cobran en cualquier país. No es nada más en México. Ustedes vayan a un congreso a Estados Unidos y el congreso les cuesta mínimo 300, 400 dólares la inscripción y no incluye absolutamente nada, ni el café. A veces les dan un morral. No incluye nada. Entonces aquí tendríamos que ir en ese nivel. O sea, 400 dólares son 8,000 pesos. Aquí tendríamos que cobrar la mitad, póngale, 4,000 pesos. ¿Quién de los estudiantes va a pagar 4,000 pesos solo por la inscripción? Además el pasaje, la estancia, todo eso. ¿Quién lo hace? O sea, no va a ir nadie. Y eso no lo entiende CONACYT. Pero el nuevo CONACYT, porque antes el viejo CONACYT medio lo entendía. No lo entendía bien, pero bueno, hay más o menos, ¿no? Ese tipo de cosas son las que no sé qué está pasando en CONACYT, pero no las entiendo. Y yo creo que sí va a tener que ser una obligación de todos los científicos de México presionar a este gobierno para que cambie su política científica, porque sí está chido. Muchas gracias a los cuatro otra vez. Olvidé mencionarlo en un principio, pero pues pueden hacer preguntas también en el público, ¿no? Entonces, si en cualquier momento tienen alguna pregunta, bueno, al acabar el expositor lo pueden hacer. ¿Alguien tiene hasta ahorita alguna pregunta? Bueno, la pregunta, mi nombre es César, la pregunta es para el doctor Tonatiuh. Ahorita al final de su comentario dijo pues presionar. Nosotros como pues, aspirantes a científicos, pues ¿qué sería algo más tangible con eso de presionar? Bueno, el sábado hubo una marcha por la ciencia y en la Ciudad de México, que es donde fue más grande, yo estuve ahí, éramos bien poquitos. Y era una manera de presionar. Yo creo que sí vamos a tener que, no sé, tal vez escribir artículos en el periódico, hablar con diputados, salir a las calles. A lo mejor algún día vamos a tener que salir todos en una marcha diciéndoles, oye, ya cámbiale, no, bájale porque la estás haciendo mal. O, pues, digo, todos los que estamos tratando de comunicarnos con el presidente o con la gente que está poniendo esas decisiones, lo hemos hecho hasta el cansancio. Pues, si quieren les platico otra anécdota. El año antepasado, en el año 2018, en el 17 no hubo convocatoria de proyectos para ciencia básica. Entonces para el 18 llegaron 5,000 solicitudes, de las cuales 500 salieron como altamente prioritarias. Entonces cuando llegó este gobierno se dijo, oye, pues esos apóyalos. Y la directora dijo, no, fueron escogidos con corrupción y en forma oscura. Y le preguntamos, ok,
¿cómo vas a hacer ahora para elegir los nuevos proyectos? Y contesto, voy a utilizar a la comunidad y le voy a preguntar a la comunidad. Y digo, pues, ¿cómo lo hicieron la vez pasada? ¿Qué no sabías que lo hace la comunidad? Ah, sí, o sea, ni siquiera eso sabía. Entonces, ese tipo de cosas sí se las tenemos que estar repite y repite y repite y repite. O sea, nosotros hacemos algo, pero si ellos no ven el apoyo de toda la comunidad científica, pues van a hacer lo que se les dé la gana. Por ejemplo, esta ley que promovieron, pues es porque ella quería ser la autora absoluta y decidir todo. Eliminar todas las organizaciones científicas y ella ser la única que dé las decisiones. Pues está esto. Eso no va a funcionar. Perdón, sobre esa misma línea, yo tenía una pregunta para la licenciada Tania. Queda muy claro que las instituciones, bueno, o sea, que como conjunto, como comunidad debemos organizar marchas, alzar la voz, pero respecto a lo que comentaba, que hubo un foro aquí hace poco, al menos, ¿alguien se enteró de aquí que hubo un foro aquí? No. Nadie se enteró. No sé si sea porque nosotros, supongo que sí, porque no investigamos, pero pues también no sabemos dónde, con quién o dónde, o sea, dónde nos podemos haber enterado de eso para haber investigado o con quién nos podemos hablar para que nos esté informando, qué podemos hacer para estar informados y participar activamente nosotros como estudiantes en ese tipo de eventos. Pues ya que la moda es las redes sociales, pues en las redes fue como me enteré y pues trato de buscar pues, las novedades, ¿no? Lo que hay, sobre todo en las noticias. Entonces, el I2T2, que es como nuestro CONACYT local, chiquito, pero se llama, bueno, le llaman I2T2, que es el que se encarga de realizar precisamente estos foros de la mano con CONACYT. Por otro lado, si vemos que a nivel federal, o sea, la cosa está cañón, pues a nivel local, tenemos diputados locales, tenemos bueno, iba a decir al gobernador, pero no, definitivamente tampoco al gobernador le es prioritario este tema. Me peleé con él en la legislatura pasada, sí, prácticamente le dije burro. O sea, le dije, ¿cómo es posible que le haya destinado al I2T2 literalmente 0 pesos? O sea, no le destinó nada. Entonces le digo, o sea, ya no lleva ni cómo. De verdad, es bien difícil comunicarte con homólogos o con otros funcionarios que no tienen una carrera en ciencias. ¿Cómo les explicas? Y si les explican no lo entienden, entonces se vuelve muy frustrante. O sea, la legislatura anterior para mí fue muy, muy difícil luchar a contracorriente con todos los periodistas que eran mayoría y que todo así, me votaban que no. O sea, ni siquiera te escuchaban, ni siquiera sabían de lo que estabas hablando, nada más decían no pasa. Entonces, nunca pasó nada de lo que yo propuse. Pero, ¿qué pude notar? Pude notar que cuando algo le interesaba a la comunidad, ya no hablo científica, cualquiera, no sé, un tema de animales, por ejemplo. Hubieran visto a todos los activistas en Twitter y en Face así presionando a los diputados de la comisión y vótale a favor, y a ver tú, diputado, y vótale a favor, y vótale a favor, y vótale a favor. O sea, era trending topic, o sea, literal. Lo votaron a favor, ya no recuerdo ni qué tema era, pero lo votaron a favor. Entonces, sí se puede, hay varias formas, que si no marchas, bueno, presionas en redes, pero siempre hay formas, o vas a los foros y alzas la mano y te haces notar y dices lo que piensas, ¿no? Pero sí hay maneras. Yo con gusto puedo estarles mandando invitaciones a este tipo de foros que hacen para que puedan involucrarse. Es muy importante que se involucren, digo, ustedes finalmente, miren, yo le decía a una compañera, yo siendo diputada me dice una compañera, fíjate que me salió un trabajito de no sé qué. Le dije, agárralo porque la cosa se va a poner difícil. México está en una situación difícil y a mí me dio mucho coraje porque en la legislatura, fue un complot. En la legislatura anterior resulta que empezaron a eliminar el sistema de pensiones poco a poco. Y se los digo de frente, a ustedes no les va a tocar eso. Es más, no los va a tocar eso. Sistema de pensiones, olvídenlo. Ya no los va a tocar. O sea, ¿se imaginan llegar a viejitos y no tener ni un peso? O sea, está de miedo y es algo que se viene arrastrando de sexenios atrás,
y ahorita también no se le ve por ningún lado que esto mejore. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos las pilas, está bien que estudien ciencia y en sus ratos libres, menos redes, más acción. Digo, por experiencia y por la porquería que yo llegué a ver en cámara. Bueno, nada más para recordarles la frase famosa de que no podemos estar peor, ¿verdad? Pues ya estamos peor y vamos hacia allá. A mí me da mucha tristeza saber que mucha gente que estudió ciencias con preparación universitaria haya votado por la opción que ganó. O sea, es decepcionante. Cuando tú oyes a una persona candidato a la presidencia que te dice que es muy fácil sacar petróleo con un popote que era el equivalente a sacar agua, o sea, es aberrante, es así una vergüenza. Y no tan solo eso, se puede hacer una lista muy grande de todas esas barbaridades. Entonces, eso fue lo que decidimos, ¿verdad? Sí, yo no lo decidí, pero con cualquiera que yo hablaba decía, no, voto de castigo, etc. Bueno, entonces a lo que yo voy no es a la política, ¿verdad? A lo que yo voy es que los estudiantes de ciencia deben ser analíticos, deben tener esa capacidad, ¿verdad?, de observar, de entender, de analizar las opciones que hay y no decidirse, ¿verdad?, digamos, que los mueva el estómago, ¿verdad?, por una venganza, por un odio, que quieran castigar a alguien. Eso de que les vamos a quitar el dinero a no sé quién y les vamos a bajar el sueldo, eso son cosas pequeñísimas, ¿verdad?, que no valen la pena. Si se fijan nada más en lo que le devolvieron al Bester Gordillo, es mucho más de todo lo que se han ahorrado en los salarios estos que han quitado. Entonces, analicen las cosas. Nosotros estamos ahorita en una situación que puede ir peor y peor y peor. La educación es la base del desarrollo de cualquier pueblo, los recursos humanos. Hay gente que no tiene recursos naturales, como Japón, como Corea del Sur y muchos otros países que no tienen recursos naturales. Entonces, y sin embargo, son países que han tenido un alto nivel de desarrollo, de progreso y de bienestar. ¿Cuál es la razón? Que tienen recursos humanos, que tienen gente que nos transformemos. Y la educación, para que sea una educación de calidad, pues tiene que estar apoyada en que los profesores tengan una cierta preparación y exigirles a los profesores. La línea que está yendo ahorita la señal es que no nos importa evaluar a los profesores, el que ya terminó la carrera ya puede ser profesor, etcétera, etcétera. Entonces estén pendientes de eso, ¿verdad? Y en el futuro vean ustedes cuáles son las opciones que nos garantizan que la educación vaya a mejorar. Y como consecuencia una buena educación pues también trae un buen desarrollo científico, porque gente bien educada que se dedique a la ciencia pues va a ser gente que destaque y aporte y tenga sus contribuciones al progreso de este país. Bueno, algo que me pareció en lo personal muy triste, yo no soy de física, yo soy aquí vecina de biológicas, fue que, por ejemplo, la directora pues, tiene formación de biología, sin embargo, cada paso que da pareciera que no sabe, y es un poco contradictorio porque fue como, bueno, es científica, es bióloga, y pues a lo mejor entendemos un poco, no, ven retroceso, y no nada más en algo que pues no es una ciencia exacta como la biología, entonces no sabemos cómo seguir afectando a las ciencias que son más exactas. Por ejemplo, ciencias básicas también que ya las está tumbando, tecnología de, por ejemplo, biotecnología, la manda a la basura y aquí es algo muy importante porque nos vamos a morir de hambre en cierto caso, si seguimos así. ¿Sabes qué creo? Me da la sensación de que ella no está tomando la decisión sola. Yo creo que todos los secretarios de Estado tienen la orden de como reorientar las políticas públicas y su trabajo hacia un tema yo creo que más... No, ni siquiera. O sea, el hecho de que le quieran meter humanidades a CONACYT no fue idea de ella. O sea, definitivamente no. Ella está tomando muchas decisiones, o bueno, uno cree que las está tomando, pero en realidad ella está recibiendo una orden. O sea, y eso sí lo hacen. O sea, los secretarios de Estado, de verdad, todos y en cualquier sexenio, no dan paso sin guarache. O sea, ahí, en esa administración, que cualquiera, nadie se tira un pedo sin que el presidente lo sepa. Y el presidente, desde un principio los convoca todo el gabinete y les dice cuál es la línea. Y ellos la tienen que seguir. Entonces, por un lado, ella es bióloga, sí. Y es muy buena, sí. Pero estamos hablando de que ahora es una
directora del consejo, y entonces tiene que decir, bueno, a ver, ok, soy bióloga, pero ahora le vamos a meter un poquito de política a esto porque soy la directora de CONACYT. Entonces, no es experta en política, no es experta absolutamente en nada que tenga que ver con políticas públicas, así que a ella le está costando mucho trabajo orientar todo CONACYT a una sola dirección, y peor aún si trae ya la consigna o la orden de orientarlo hacia cierto sector. Entonces la H, aunque aparentemente no es tan importante, finalmente sí lo es. Hay un porqué, hay una razón, y al final por ahí va a caminar el CONACYT. Es para el doctor Tonatiuh. Lo que pasa es que hace un tiempo se había tenido mucha controversia dentro de las mañaneras, las pláticas que proporciona el presidente por las mañanas, y había algunos medios que trataban ese tipo de temas de CONACYT, pero de repente se dejó. Y yo pienso en que existe dentro de la ciencia medios de comunicación, como yo he visto en algunos medios de comunicación que promueven ciencia, y me pregunto yo por qué no meter también un tipo de expresión así diariamente como lo hacen otros tipos. Por ejemplo, que hay una persona que está muy insistente ahí con cuestiones petroleras y cuestiones así, y le da seguimiento, ¿no? Digo, también es otra forma, porque pues si lo comenta, digo, si en la Ciudad de México hay tanta movilidad, yo que soy de allá, que para todo protestamos, es una situación así. ¿Cómo es que no, o sea, cómo es que no se, o sea, estos medios que pues, están preocupados junto con estas decisiones, pues están ahí no dándole seguimiento a esto, porque pues está en una situación tan precaria, pues, o no sé si tengan una idea o lo tengan en mente. No, sí hay un mecanismo que se ha estado implementando. Si lo digo, a lo mejor va a pensar otra vez AMLO que somos una mafia, porque él ya lo dijo una vez, pero no es así. Lo que estamos haciendo es, cuando tenemos reuniones o juntas, pues acordamos, oye, otra vez hizo esto, pues sabes que hay que hacer una cita con ella, o hay una cita con tal personaje en este caso de la política, para explicarle que las cosas nos hacen así y que esto es mucho mejor que lo que ellos están proponiendo. Entonces, lo que se está haciendo. Entonces, no te imaginas cuántas veces no tengo que reunirnos con la gente de CONACYT, con la gente de alrededor de CONACYT, con el presidente del Sistema Nacional de Investigadores, con todos ellos, para decirles, oye, mira, esto lo pueden hacer mejor así. No te puedes pelear con ellos porque entonces sí sale mal. Entonces lo que llegas y les dices, oye, mira, yo pienso que esta manera de hacerlo es mejor. Muchas veces ni siquiera saben que así se hacía antes, ¿no? Pero les explicas, mira, es mejor por esto, esto se puede resolver así. El problema es que ellos creen o quieren hacerlo todo nuevo, destruyendo todo lo viejo. Pero chistosamente, lo que es el sector científico, todo lo viejo se le fue arrebatando al sistema que no quería ciencia, se le fue arrebatando poco a poco de una manera organizada. Y sí se lograron muchas cosas. Entonces, venir y tratar de resolver, de destruir todo lo que ya se había organizado, pues está mal, o sea, no va a funcionar, porque ya está bien estudiado, ¿no? Y lo que ellos están proponiendo, definitivamente, hay muchas cosas que no van a funcionar. Y ya han echado para atrás mucho de lo que propusieron, mucho, y han tenido que regresar a lo que se tenía antes, ¿no? Con muchísimo atraso. Pero bueno, pues la lucha se está haciendo. Ahora, la otra es, inclusive se ha llegado a parar insurgentes para que nos reciban. Entonces van 50 es mucho, pero van 20 estudiantes con 5 profesores así, y paran insurgentes frente al CONACYT y no dejan pasar carros hasta que no nos reciban. Por supuesto, llega el pitazo y le tienen que decir, ¿sabes qué? Recíbelos porque ya nos deja entrar y ya platica con nosotros, ¿no? Y ya le explicamos, mira, es que tú estás haciéndolo así y eso está mal, y cosas por el estilo, ¿no? Sí se está haciendo, eso y es constante, ¿no? Y a todos niveles, ¿no? Yo tengo una cita con el subsecretario de Educación Pública este viernes y voy a discutir eso, o sea, cosas de ese estilo. Es difícil, pero ahí va. Bueno, es respecto del comentario que, bueno, no voy a preguntar, voy a hacer un comentario, ¿sí? Respecto a lo que dijo el profe Morales, porque realmente me robo las palabras de la boca, no lo pude haber hecho mejor. Yo también cuando vi el spot ese de qué ciencia tiene sacar el petróleo,
creía, no puedo creer que realmente haya tanta gente apoyando la cuarta transformación. Yo realmente a veces hasta me da cosa comentar algo porque no puede uno decir algo en contra porque lo llueven y no puedes decir nada en contra porque realmente el problema es que no solamente es que hay una falta de sensibilidad y ignorancia en las personas que están tomando las decisiones, sino que también en las personas, en el común de la sociedad, no se toma en cuenta la relevancia que tiene el trabajo en ciencia para el desarrollo de un país, y es por eso que tanta gente está apoyando con tanta vehemencia. O sea, realmente yo no sé de dónde salieron tantos, les digo yo, los fangirls de AMLO. O sea, realmente no, o sea, ¿cómo le hago yo para hacer un comentario de perdido con argumentos o algo sin que te lluevan? Y ni siquiera son contra argumentos, a veces con insultos. Yo a veces, nada más por puro morbo, abro algún post de noticias que digan algo en contra de AMLO y veo los comentarios y a veces me recordó mucho un suceso que tuve en un lugar que estoy trabajando en una secu, todos saben, estoy en mi casa, ¿sí? Ahí, pues, yo también tuve, digamos, hago el comentario porque preguntaban, ¿no?, de qué podemos hacer los estudiantes. O sea, realmente lo que podemos hacer es tener esas pequeñas luchas que ocurren todos los días. Ahí, yo cuando estaba trabajando ahí me di cuenta de muchas cosas que se están haciendo mal, que se hacen mal en esa secundaria, ¿no?, que no vale la pena ahorita comentar. Entonces, en las juntas que hacen los viernes juntas de consejo, pues ya daba clases, pues yo iba a las juntas de consejo y andaba yo temprano, que de hecho no todos los profesionales. Y así, realmente yo sentía que no valía ni la pena ir porque nada más se la pasaban leyendo unas consignas que realmente era como una sesión de lectura a la que nadie quería ir. Y las cosas se ponían bien cuando los profesores empezaban a hablar sobre los alumnos y empezamos a comentar sobre ellos. Y una vez, ya cuando tenía yo como varios meses dando clases, les dije, bueno, ya conozco a los alumnos, ya hablé bastante con ellos, ya tengo bastantes cosas que decir. Entonces hice mi comentario, les dije todas las cosas que pensaba que podían hacerse mejor, cómo podían replantearse las cosas, porque había muchas cosas que no estaban haciendo bien, teniendo en cuenta el tipo de escuela que se sacara. Y digamos, fundador de la escuela, o sea, literalmente yo sentía que era como uno de esos priistas de antaño, porque yo estaba haciendo mi comentario y literalmente dijo, no, profesor, creo que usted está aburriendo a todos, no creo que nadie le está poniendo atención, mejor vamos a continuar con otra cosa. Y yo así como de que, pues bueno, y dijo eso, continuaron con la junta, se salió, y apenas se salió, dijeron los profesores, no, siga con su comentario, por favor, continúe hablando, porque lo que usted está diciendo es justamente lo que todos estábamos pensando, pero nadie quiere decir. Vale la pena decir que yo realmente, o sea, yo sabía que estaba poniendo en peligro mi trabajo, y de hecho sí, me corrieron. Pero, o sea, cabe decir que digamos, nadie dependía de mí, no había como mi posición económica en juego o algo así. O sea, igual y de ahí salió un poco de valentía de mí de decir todas las cosas ahí, me valió que estaba ahí. De hecho, yo tenía ese comentario ahí guardado y esperando que saliera, y sabía que me sentía un poco con valor porque no estaba él. Luego llegó y dije, no me lo voy a quedar, no, lo tengo que decir. Entonces, y en la otra escuela en la que estoy trabajando pasó algo muy parecido. Entonces, realmente, ¿qué podemos hacer como estudiantes o como simplemente como personas? Pues esas luchas que hay todos los días, cuando vemos que algo pasa, pues tenemos que alzar la voz, al menos por algo de decencia. Y también la cuestión de educar en lo que vemos en todos los días, porque por ejemplo, incluso en mi casa, de que es la cena y están las tías, y cuando te vas a poner a trabajar, yo qué sé, o sea, porque voy a entrar a la maestría y luego voy a hacer un doctorado, ¿y cuándo vas a trabajar? Y es como de que, o sea, sacas que en otros países hacer una maestría, hacer un doctorado es considerado un trabajo. O sea, realmente, pues claro que es un trabajo, o sea, sale una tesis y de ahí pueden salir proyectos que saquen adelante el país. Entonces, o sea, ¿qué cosas podemos hacer? Pues podemos empezar por las pequeñas luchas que hay todos los días, en las que estamos presentes y en las que podemos de perdido educar a los que están alrededor de nosotros. Y digo, a lo mejor no
que de hecho yo estoy seguro que todos los demás maestros no quisieron decir lo que yo pensaba y dije, justo por eso. Pero si tenemos la manera y el modo, como en ese tiempo yo lo tuve, pues hay que decirlo. Yo creo que algunas cabezas se movieron esa vez que yo hablé, porque muchos profes me felicitaron y yo pues ya realmente en lo que estuve en mi carrera nunca me interesó la divulgación, no soy mucho. Pero cuando estaba dando clases dije, bueno, pues en un momento están los niños estos. Entonces, yo siempre les hablaba de la ciencia, a veces dedicaba clases a hablarles de lo importante que es la ciencia, de lo que son las matemáticas realmente. Yo les decía, son objetos abstractos, realmente existen en tu cabeza y todo eso sirve para modelar el universo, no te imaginas lo impresionante que es. Y había unos dormidos, pero había otros con unos ojos que me recordaban a mí cuando leía libros de divulgación y yo decía, creo que yo pequé un poquito de mi deuda de no haber hecho divulgación. Pero pues eso es lo que vamos a hacer, o sea, realmente no es una pregunta, es un comentario, porque sí, o sea, bueno. A mí sí me interesa escuchar más, de hecho, ¿por qué paraste? No, gracias por el comentario. ¿Quieres? ¿Pregunta o comentario? Bueno, espero que sea pues para los cuatro, porque sí, pues de hecho sí es una pregunta para los cuatro, o el que quiera responder. Pues parándonos en el contexto en el que ahorita estamos como mexicanos, pues estudiantes, yo en mi caso pues licenciatura, como muchos otros van a estar aquí, vemos que pues en licenciatura es cierto número, en mi generación entramos 80, ahorita no sé cuántos entraron en la última generación, 100, 200, entonces pues vemos que ese número va aumentando, igual el número de los que entran a maestría, doctorado pues va aumentando, pero pues decimos por un lado sí la investigación y pues por otro lado el enseñar a las que están abajo, las siguientes generaciones de la ciencia, pero pues ¿quién va a hacer esta tarea de realmente enseñarle a los que están abajo? O yo me estoy refiriendo no solo a los alumnos de licenciatura, porque ellos ya tienen el interés. Los alumnos de licenciatura ahorita pues no estuviéramos estudiando física si no tuviéramos esta pasión, ¿no? Pero ¿quién les transmite esta pasión a los niños de primaria, secundaria? Mi pregunta va más como en el, ¿deberíamos nosotros de enfocarnos, sabiendo cuál es la situación, en investigar? ¿O también deberíamos de enfocarnos, porque no hay ningún físico dando clases de primaria? Pensamos que pues las clases que se dan son muy básicas, pero ¿quién les transmite a ellos la pasión por la ciencia? Antes de que empiecen a contestar, complementando la pregunta de César, justamente durante la comida estaba comentando con el doctor Tonatiu esta cuestión de que ahorita los investigadores, pues supongamos que sí entran a la carrera o de chicos con mucha pasión por la física, pero luego se topa con un sistema que les pide tal cantidad de papers para que les paguen. Entonces el sistema pues así se maneja, ¿no? El que publique más pues va a ganar más, no necesariamente que sea el conocimiento que va a contribuir y eso. Y eso también no les da tiempo, o sea, no les da tiempo y además tienen que ser profesores en las facultades, ¿no? Y eso lo vemos aquí, lo vivimos, o sea, los investigadores tienen que dar sus clases y además ser investigadores y pues, no les da para todo. Pero entonces, como pregunta César, pues, ¿quién o cómo, cuándo se va a dar esa transición de fase en la que aquí en México puede haber un investigador que realmente se dedique bien a la ciencia y que realmente puede dedicarse bien a ser un buen profesor? Y que, o sea, porque como está ahorita el sistema, los investigadores no tienen tiempo para dedicarle bien a sus alumnos y por lo tanto los alumnos terminan saliéndose o terminan desenamorándose de la física. Pero entonces nosotros, siendo también desenamorados, pues vamos a repetir esas conductas, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a dar esta transición de fase? ¿Cuándo va a cambiar eso? ¿O qué tenemos que hacer para que eso cambie? Complementando nada más aquella pregunta. Bueno, yo nada más quiero hacer un comentario breve. En mi época juvenil luchamos por sacar al PRI, por todo lo que había de malo en el PRI. Lo fuimos logrando, yo no fui muy activo en un tiempo, después me decepcioné y lo fuimos logrando. Y como dijo el doctor Tonatiu, en ciencia hubo muchos cambios. Los salarios de los profesores, más o menos en 1982, 83, eran bajísimos.
hubo una fuga de cerebros enorme. Los investigadores de la UNAM, del Politécnico, que eran la mayoría, en ese tiempo no había ciencia en lo que le llaman la Ciudad de México, la provincia, no había, todo estaba concentrado en la Ciudad de México. Entonces se creó el SNI, Sistema Nacional de Investigadores. ¿Para qué? Para aumentar los salarios. Llegó un momento, y yo considero que en esta época pasada, ¿verdad? Digamos, a partir de Salinas de Gortari, se incrementaron suficientemente los salarios como para que los investigadores tuvieran una vida decorosa. Y tuvieron bastantes oportunidades, hubo mucha gente que salió al extranjero, regresó, fortaleció los posgrados de aquí, ahora ya tenemos posgrados de suficiente calidad como para que la gente confíe en hacer un posgrado de calidad aquí. Y esto ha ido evolucionando. Ahora nos encontramos en este momento con una especie de retroceso, un regreso al pasado. Regreso al pasado en la política, el país de un solo hombre, una sola persona que decide todo. Esto de la doctora Ulloa y todo eso, ella no decide nada. El que decide es una persona ignorante, que todos somos ignorantes, ¿verdad? Pero lo peor de la ignorancia es no darte cuenta que eres ignorante, ¿verdad? Los ignorantes buenos, vamos a decir valiosos, son aquellos que se dan cuenta que no saben y le preguntan a los que saben. Entonces estamos ahorita en una situación donde una sola persona decide todo en todos los aspectos, ¿verdad? Y segundo, cuando nosotros aquí en esta facultad llegamos a tener como 28 o 30 alumnos en toda la carrera, ya hablaban de los funerales de la carrera de física. Se hizo una labor importante, y entre ellas una labor que no se originó aquí con nosotros, sino que vino de fuera de la Sociedad Mexicana de Física, las Olimpiadas de Física. Eso impulsó la carrera. Empezaron a irse a las primarias, a las secundarias, a las preparatorias, para difundir la física, etcétera, etcétera. Eso lo fortaleció. Ahora vienen a debilitar ese proyecto de las Olimpiadas y otras actividades más, que hay muchas otras actividades científicas que realiza la Academia Mexicana de Ciencias. Entonces el punto está en que estamos en un punto de retorno al pasado. Seguramente cuando se enteren de que no hay becas, de que disminuyó el número de becas, etc., la carrera de física, o los aspirantes a física, matemáticas y ciencias en general, va a ir disminuyendo la población de la gente interesada. ¿Por qué? Porque el que estudia física no es decir yo quiero terminar la licenciatura, o sea, se estudia por saber. Nadie estudia física por ganar dinero. Y quiero saber, y para saber más necesito hacer un posgrado, etcétera, etcétera. Y si apoyan los posgrados, pues le sigues. Pero si no se apoyan, dices tú, mejor me voy a una carrera donde un ingeniero que sale y ponga a trabajar y empiece a ganar dinero. Entonces la propuesta aquí es seguir difundiendo la física, los que tienen, comunicarla y transmitirla y organizar eventos como este y eventos extrauniversitarios, para que la gente que tiene inclinación por las ciencias pues la fortalezca y reciba impulso y reciba estímulos para seguir estudiando eso. Bueno, yo creo que yo a veces lucho con mi naturaleza porque naturalmente soy idealista y tiendo a ser utópico. Pero soy creyente de que somos una comunidad inteligente y que al final de cuentas no nos vamos a morir. O sea, son tiempos de recortes difíciles, pero nos vamos a salir con la nuestra. Me decía Tonatiuh, veníamos hablando justamente de la Olimpiada. Yo nací en la Sociedad Mexicana de Física en la Olimpiada, y le venía yo proponiendo que se debería profesionalizar, así como hay entrenadores de olímpicos en atletismo, pues que haya entrenadores, yo los conozco, ya jóvenes doctores, que han hecho mucho trabajo para lograr esas medallas que ha conseguido el país. Y me dice, ya tenemos la solución, nos agarramos del programa de los ninis y ahora los jóvenes que están ayudándonos, se les va a dar un pago para... Eso es utilizar la inteligencia, y eso es utilizar los programas sociales para poder beneficiarte, o sea, escribirlo de cierta forma para beneficiarte con tu objetivo, ¿no?
El que quiera hacer un programa de posgrado, aunque no haya becas, el que realmente lo quiera se va a ir, ¿sí? Entonces, digamos, no nos vamos a morir. Ojalá tomáramos las decisiones correctas por las razones correctas. Entonces, tal vez, parado en mi utopía, quiero pensar que pues es un tiempo, un sexenio complicado, en el que nos debemos de reinventar, tratando, lo que decía Javier, yo me quedo con lo de Javier también. Yo creo que nosotros vamos a hacer bastante si lo podemos hacer desde nuestra trinchera. Si no hay proyectos de ciencia básica, y siempre hemos escrito proyectitos para yo hacer eso, y no, pues ahora vamos a tener que juntarnos los profesores que hacemos más o menos lo mismo para poder ir por las bolsas, porque están más competidas. Y así, o sea, por razones correctas, o sea, luchar por argumentos, aunque las condiciones ahora no sean pues, las mejores, ¿no? Bueno, una de las cosas que la sociedad no va a permitir es que lo de la Olimpiada se muera. O sea, este año, así como sea, la Olimpiada va a salir bien. Y pues, aunque sea que tengamos que salir a la calle a vender lo que sea, sí, pero sí la Olimpiada la vamos a seguir trabajando. La Olimpiada y el Congreso Nacional de Física, lo vamos a hacer como sea. Todos los demás proyectos, dependiendo de cómo salgan los presupuestos, los vamos a tratar de llevar a cabo a lo mejor que se pueda, ¿no? Y sí, efectivamente, sí son tiempos difíciles por la política que está llevando a cabo. Digo, salvo, como decía por ahí alguien, en la época de, el doctor Morrones, en la época de Salinas, chistosamente fue cuando la ciencia estuvo mejor, cuando subieron los salarios, cuando se hicieron cuando CONACYT estaba muy activo. Pero después siempre ha sido un desastre, o sea, siempre ha sido muy difícil, la burocratización es horrible, etcétera, etcétera. Ahorita yo creo que siempre ha estado mal, ahorita está peor, entonces pues sí, o sea, vamos de mal en peor. Sin embargo, pues sí tenemos que dar la lucha a todos y no se desilusionen. Como decía el doctor Morales, cuando nosotros estudiamos ni siquiera había gente de doctorado que nos diera clases. Ahorita todas las universidades ya tienen solamente profesores de doctorado, y hay ya, por ejemplo, en la UNAM, si ustedes no tienen un postdoctorado en México y otro en el extranjero, ni siquiera toquen la puerta. Y llegan ahí 10 personas pidiendo una sola plaza con esas condiciones, o sea, con esas características, es bien difícil. Ahora, ¿todos tenemos que ir a la UNAM? Para nada. Está la Universidad de Nuevo León, que es una excelente universidad, y está un montonal de universidades. Lo que tienen que tomar en cuenta es esto. México es un país del tercer mundo, y es del tercer mundo porque tiene 28 investigadores por cada 100,000 habitantes. Para pasar a ser un país civilizado o del primer mundo, tenemos que llegar por lo menos a unos 400 investigadores por cada 100,000 habitantes, que es lo que tienen los países en todo el mundo, inclusive ahora ya Corea, ¿sí? 400, tenemos 28, hay que pasar a 400, hay que multiplicarlo por 20. Entonces, todos ustedes tenemos que llegar a que sean buenos investigadores, buenos doctores, que tengan una estancia en el extranjero. También es imprescindible que vayan, si no al doctorado, al postdoctorado, hacer una estancia en el extranjero y después regresen y entonces ingresen a las universidades o a los centros de investigación o a la industria. En los países más avanzados, el 80 o el 90% de los físicos trabajan en la industria, no en la universidad. Entonces sí es cierto, hay 400 investigadores por 100,000 habitantes, pero la mayoría están trabajando en las empresas. ¿Qué pasa en México? Es doble el problema, no es nada más los políticos, también son los industriales. Convenzan ustedes a un industrial de que invierta a largo plazo en proyectos verdaderamente productivos. En México no existe. Yo tenía un amigo industrial que era muy alto industrial, y él me decía, mira, en México, cuando un empresario pone una empresa, las primeras ganancias se va a Europa, las segundas ganancias se compra un carrazo, con las terceras se compra su casa y así la pasa. Si ustedes hablan con un empresario japonés, la regla de oro es,
si tú pones una empresa con un grupo de industriales, los primeros 10 años no se toman las ganancias. Es más, casi proponen a 15 años. Las ganancias no se toman, se reinvierten, siempre se reinvierten, los primeros 15 años. Después de 15 años, entonces ahora sí vamos a repartir la parte de las ganancias, si alcanza, si no, se vuelve a reinvertir. ¿Aquí cuándo pasa eso? Nunca. Ahora, aquí, ¿cuándo le van a convencer a un industrial? Oye, yo estoy en un proyecto y dentro de 20 años te puedo dar ganancias. ¿Cuándo te dicen eso? O dígale a un político, oye, vamos a poner un instrumento, por ejemplo, el GTM. El GTM se empezó a construir en el 92, se acabó de construir en el 2018. Si el político que estaba en el 92, que era Salinas, le habían dicho, oye, se va a acabar en el 2018, te hubiera dicho, vete al diablo, pues yo ya no voy a ganar nada por eso, ¿no? Ellos quieren cosas que duran menos de 6 años. Y los verdaderos proyectos duran 20 o 15 años. Ahorita se está planeando, como les decía, el LIGO, LISA. LISA es para el año 32. Y se empezó a planear en los años 90. ¿Saben cuándo se empezó a planear LIGO? Que es lo que ahorita vio las ondas gravitacionales. En los años 60. Ahí fue la planeación de LIGO. Y se planeó y se consiguió el dinero en los años 90. Se empezó a construir en el año 2000. ¿Sí? Fíjense todo el tiempo que pasó. Pues así son los proyectos. Ahora, ustedes hagan un proyecto de esos, ¿sí? ¿Y cuáles son las ganancias? Muy sencillo. Para hacer este instrumentito, se necesitó primero tener mecánica cuántica. Desde ahí empezó el proyecto de esta porquería. Pero díganme, ¿cuántas ganancias tienen los industriales que las fabrican? No son ganancias chiquititas como las que tenemos en México, ¿sí? El iPhone, creo que el 7, cuando se introdujo simplemente en Tokio, el día que se abrió la puerta para comprar el iPhone, se vendieron 600,000 iPhones. Y la producción de esta cosa cuesta alrededor de entre 10 y 15 dólares. Y lo venden en 400. ¿Saben cuál es la ganancia de eso? Esas son ganancias en serio. Dígale a un industrial mexicano, oye, vas a ganar esto, pero espérate 20 años. Pues no se espera, porque no les va a tocar a ellos, les va a tocar a sus hijos, pero esas son las verdaderas ganancias. Entonces, mientras los industriales y los políticos solo tengan proyectos de corto plazo y de corta mente, no vamos a hacer nada. Entonces, hay que convencerlos a largo plazo, que tengan muy conscientes que las cosas en grande se hacen en largo tiempo. ¿Cómo hacerlo? La verdad es que pues, lo tenemos que hacer entre todos, ¿no? Por ejemplo, necesitamos más políticos que vayan a la Cámara y que digan, yo estudié un doctorado y estoy aquí en la Cámara porque necesitamos. Por ejemplo, en Estados Unidos y en todo el mundo hay científicos que se tienen que dedicar a la política. A veces tienen que ceder porque hay alguien que lo tenga que hacer, ¿no? Digo, yo estoy ahorita en la Sociedad Mexicana de Física. Tengo que usar mi tiempo, en vez de estar haciendo investigación, en estar pues, discutiendo con la gente, ¿no? No se imaginen qué pesado es eso. Con gente que a veces dices tú, ¿por qué estoy aquí? Pero hay que hacerlo, ni modo, ¿sí? Nada más quiero cerrar ahí la idea de Tonatiuh. En la comida Luis Mario hacía una pregunta, y su pregunta fue ¿qué tiene que pasar en la trayectoria de un físico para llegar a dirigir una sociedad o una institución? Y sería con lo que acaba de decir Tonatiuh, para poder influir se tiene que llegar a esos niveles, pero te tienes que preparar para eso. Cuando ya uno pregunta ese tipo de cosas o tiene esas inclinaciones, pues a lo mejor tienes posibilidades de conseguirlo, pero primeramente tienes que demostrar liderazgo. Los mejores directores de centros de investigación que yo conozco, primeramente demostraron liderazgo académico para que una comunidad de científicos los empodere y con autoridad puedan ir a las instancias de gobierno a convencer, porque tienen el soporte de todos los demás, ¿sí? No se puede aspirar a ser político y pensar en que verdaderamente vas a influir si no tienes el sustento de la comunidad. Entonces, ténganlo en cuenta. Muchas gracias a los dos, bueno, a los cuatro más bien. Quedan poco tiempo porque vuelos, pero hay tiempo para otras dos preguntas. Se las dejo
Yo tengo un problema con el argumento que dieron ustedes, en particular el doctor Morones, sobre la educación y lo que decía Donald sobre Corea, el ejemplo de Corea. A mí me resulta muy difícil entender que la sociedad mexicana pueda llegar a ser el milagro, digamos, de Corea, y yo creo que es un problema de ideología, no sé, de cultura, o una cosa así. Yo muchas veces les digo a los estudiantes en la clase que todos nosotros somos un bien escaso. Si nos ponemos a pensar cuántos jóvenes hay que están en la edad de ustedes, de universitarios, que no son universitarios, por las razones que sean, son muchísimos. Entonces, son una comunidad privilegiada. Y a mí lo que me da un poco de tristeza, pasa aquí y en todo el país, es que esta comunidad privilegiada, somos los educados del país, no nos comportemos a la altura de lo que sería un educado del país, ¿no? Que respetemos la ley, que no tiremos basura, cosas tan básicas que decía, ¿cómo te llamas? Javier, de la vida diaria. Entonces yo creo que por ahí debemos empezar y ciertamente, tienen ustedes razón, preocuparnos más de lo que pasa más allá de nuestro entorno. Y para preocuparnos más allá de nuestro entorno, yo tengo un problema, por ejemplo, con las redes sociales. A mí, de plano, me disgusta un poco ese modo de comunicarnos. Pero yo no sé si la sociedad puede tener una manera de, por lo menos a los miembros, y que los miembros le pasen la información a los demás, de comunicar este tipo de cosas, que estemos realmente bien pendientes y que si se tiene que hacer una marcha, la hagamos. O que si tenemos que hacer, no sé, estos cacerolazos que se hacen en otros países, o que si se tiene que mandar mails de estudiantes que puedan poner su matrícula, de profesores, lo hagamos, pero que sean cosas como más organizadas. Porque yo, por ejemplo, no me enteré de esto que ustedes están comentando, ni de los foros, ni de la marcha del sábado. Entonces, a mí me parece que somos desorganizados, no sé, entonces deberíamos hacer algo, no sé, está en ustedes que nos ayuden con eso, porque ustedes están más arriba, ¿no? Y que tienen la información más de primera mano, y nosotros sí estar pendientes de las noticias y de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Insisto, son ustedes los educados del país, ¿no? Los que están yendo para allá. Bueno, nada más como yo siento que la mayoría de los estudiantes de la comunidad ven a las personas que les interesa la política como, esta palabra despectiva, una disculpa para el que les moleste, como chairos. Yo siento que esa fue la razón por la que hace 2 años que estuve organizando una marcha aquí en la ciudad de March for Science, que se dio en Estados Unidos, y dije, vamos a replicarla acá también. Pues fue muy poquita gente, no sé si alguien de aquí fue, o se enteró, al menos que lo haya visto. Ah, bueno, sí. Ah, exacto. Ah, sí, el grupo y todo, sí. Bueno, o sea, yo siento que eso es parte, esa mentalidad siento que es parte de la que hay que cambiar, y no creo que sea desde el lado de interesarnos en las ciencias. Obviamente, interesarnos en la ciencia es lo que nos mueve, ¿no? Por eso estamos aquí. Pero pues hay que cambiar esa mentalidad de decir, no me voy a dedicar a la política porque eso pues es de los chairos, ¿no? Entonces hay que nomás hacer un comentario para decir, hay que cambiar eso, hay que dejar de verlo de esa forma, y verlo como que es una herramienta que necesitamos para hacer lo que queremos. Al final de cuentas, quienes manejan los recursos son los de arriba. Bueno, arriba, que creo que está mal que digamos que arriba, pero pues los políticos, ¿no? Entonces, pues si nada más hacer ese comentario. ¿Alguien más tiene una pregunta o los de la mesa quieren hacer un comentario? Sí, entonces, si ya no hay más preguntas, 5, 4, 3, Bueno, la pregunta va para los 4, también para el público. ¿Hace falta método científico en la relación científicos-políticos? Porque, bueno, parece que en el sistema político las primeras ideas tienen que ser ideas de premio Nobel, ¿no? O sea, ideas que tienen que estar correctas. Parece que en el ámbito político es muy difícil decir, ¿sabes qué? Pues me equivoqué, esto que estoy proponiendo con la información que tenía en el momento y que derivó en una propuesta, en un método, no está dando los resultados que esperaba, y pues ni modo, o sea, hay que proponer algo más, ¿no? O sea, una retroalimentación, seguir los pasos del método científico. Y pues creo que tampoco nosotros lo estamos siguiendo como
como organización, como sociedad científica, o sea, porque no nos estamos organizando como debiéramos, o si lo estamos haciendo, pues no está dando los resultados que esperamos, y no aplicamos ese paso fundamental del método científico, que es la comprobación de una hipótesis que estamos viendo que no funciona, estamos obteniendo malos resultados, pero no estamos proponiendo otras cosas. Entonces, no sé qué es lo que puedan aportar sobre eso. Aquí para mí es muy sencillo ver el asunto de por qué los países ricos son ricos, por qué los países cultos son cultos, por qué los países que tienen todo ese respeto por las leyes, por qué lo son, ¿verdad? La primera cosa es la educación, es el pilar fundamental de todo. Nosotros heredamos de nuestros padres todos, de alguna u otra manera, mañas, cosas que no son. Cuando sencillamente le hablan a uno por teléfono, le hablan al papá y dicen, dile que no estoy, no está. Y entonces, de ahí viene esta cosa. Yo les voy a contar una historia que me parece a mí así, muy extraña. Yo una vez estuve en Estados Unidos con mi familia y nos invitó una familia a vivir con ellos ahí una semana de visitantes. Y fuimos a Orlando. Entonces, en una tabla y de avisos decía, niños menores de 8 años pagan $20, mayores pagan 30. Mi esposa había platicado con la esposa de este señor de que acababa de cumplir mi hija 9 años. O sea, ella iba a pagar $30. Pero mi esposa se le hizo fácil y dijo, pues ella puede pasar por 8, nos pagamos 20. No, dijo, no. Entonces me dijo, o sea, pero fue una cosa como si hubieras hecho algo desagradable, deshonesto, pero a cualquiera de nosotros nos parece natural y pues no hay problema. Entonces esa mentalidad, esa cultura de ellos es diferente a la nuestra. Nosotros facilito decimos, no hombre, métete y vas en contra, pero es nada más ahí. Entonces eso, ¿cómo se cambia? Con educación y con un proceso largo, ¿verdad? Y que nos haga cambiar toda esta forma como nosotros comportamos. La otra, ¿cuál es el secreto para la grandeza de un país? ¿O cómo se puede destruir un país? El camino para destruir un país es el que llevamos ahorita nosotros. El camino para la grandeza es precisamente invertir más en educación y en ciencia, ¿verdad? De ahí viene toda la riqueza. La riqueza no tiene de lo que tengas, recursos naturales, ya lo había mencionado. Viene de los recursos humanos, la preparación, la calidad que tiene la gente en sus conocimientos. En una ocasión también le dije yo no voy a contar la historia porque es un poquito desagradable, pero estaba platicando yo con un alemán y me contó una cosa así, de su hijo, ¿verdad? Así como que era muy mujeriego, ¿verdad? Entonces le dije, ¿y a tu hija le enseña lo mismo? Ay, yo a mis hijos, dijo, no les enseño eso, les enseño que apaguen la luz cuando salgan, que ahorren energía, y yo no les hablo de eso. Entonces a lo que yo voy es que nosotros tenemos cierta forma de pensar, y él me está diciendo, para mí lo importante que aprendan mis hijos es ahorrar energía y por supuesto todo lo que conlleva eso, ¿verdad? La educación y un montón de cosas. Entonces, nosotros no tenemos todavía eso. La educación es lo que nos va a transformar. Si quieres cierre, pues coincido con lo que dijo Rubén. Recién, bueno, hace algunos años estuve en Israel. Pues es un desierto, Israel es un desierto. Y la riqueza de Israel pues es su recurso humano. Y recientemente están empezando a despuntar en el lanzamiento de cohetes, están empezando a hacerlo. Entonces podemos darle la vuelta a lo que somos como país, tal vez, pero hay que empezar a hacerlo formando gente, ¿no? Siempre he dicho que este es un tema de corresponsabilidad. La prueba la estás viendo ahorita. No hay ni medio auditorio aquí. Ahí están afuera, hablando no sé qué cosas, pero te apuesto que preocupados por el tema no lo están. O sea, hay que empezar a involucrarnos. O sea, yo entiendo la parte de que a lo mejor no están familiarizados con las redes y hay que ver qué otros métodos, de qué otra forma se informan, pero para empezar, ¿tienen ganas de informarse? O sea,
Yo esperaba encontrar un auditorio lleno, no fue así, no hay un interés y a lo mejor lo hay en ustedes y de ustedes algunos, podría apostarlo, pero la verdad es que eso desmotiva y desmotiva mucho. Yo la verdad quiero ya cerrar con basta de quejas y más propuestas. Yo siempre he dicho que CONACYT ya fue rebasado, ya no puede seguir siendo consejo, tiene que ser Secretaría de Ciencia y Tecnología, y para ser secretaría necesita presupuesto. Eso fue muy simple. Yo le propuse a Tatiana en su momento, le dije, Tatiana, por favor, el ramo 38 tiene 90,000 millones que se distribuye en todas las secretarías de Estado más CONACYT. O sea, CONACYT ahorita recibió 20 y tantos mil de 97,000 que tiene el ramo. ¿Por qué no crean la secretaría y que absorba el dinero de todo el ramo? ¿Para qué estar sufriendo y batallando con una miseria de recurso? Hay recurso. Y les voy a decir una cosa, en la legislatura anterior yo exhibí a la Secretaría de Gobernación, en aquel entonces era Osorio Chong, y le dijimos de parte de la comisión, ¿en qué estás usando los millones que te están llegando del ramo 38? Y contestó, en todo menos en ciencia. Tengo ese documento, lo hice público, lo saqué en medios. ¿Le dieron vuelo? No. ¿A la gente le importó? No. Lo publiqué en las redes y pues se conmocionaron 2 que 3, pero nada más no pasó de ahí. Pero fue algo grave, es un desvío claro de recursos públicos. Y el señor así con su puño y letra firmó la carta diciendo, no lo estoy utilizando en ciencia. Cuando en realidad ese dinero del ramo debió haberse usado para eso. Entonces le digo a Tatiana, ustedes que tienen ahorita la mayoría en ambas cámaras pueden proceder, o sea, hagan una secretaría y en lugar de que manejen 20 y tantos mil millones, que manejen todo el ramo, 98,000 millones, por Dios, o sea, te evitas muchos problemas y metes cátedras y metes más, aumentas la beca, hay maneras. Pero no sé qué está pasando, lo comentaba aquí con el doctor, algo sucede. Yo voté por ello, no lo voy a negar y les voy a decir algo y te voy a comentar algo. Soy una persona muy tolerante, tengo amigos de todos, pero los otros candidatos, definitivamente, conozco a Naya, lo conozco. Él fue presidente del PAN y le dijo a todos sus diputados que votaran a favor del gasolinazo. Conozco a Mit. Cuando yo estaba ahí, él fue presidente de la Comisión de Sedesol y luego de Hacienda, y él fue el que dio la orden ¿cómo le llaman? De liberar los precios de la gasolina. Y de Jaime ni hablar. O sea, la verdad, a mi ver, en mi humilde opinión, era la opción más viable. Lo comento con otros compañeros, no le dimos un cheque en blanco, hay que presionar, hay que criticar, claro que sí. Y hay que criticar con argumentos y darle también soluciones. O sea, así como yo le dije a Tatiana, a ver, ahí te va para ese tema de ciencia, por aquí pueden entrarle, no le van a quitar dinero a nadie, simplemente absorban el ramo y se acabó. Y pues ahí está en espera. Muchas gracias. Bueno, yo te voy a cerrar muy breve. Sí, efectivamente, lamentablemente tenemos que hacer política, porque si no, no va a funcionar. La ciencia la van a olvidar. Los políticos no entienden esto. Digo, es obvio que no entienden porque no estudiaron lo suficiente. Yo le decía el otro día a un político, le decía, si tú quieres sustituir la Cámara de Diputados, lo puedes hacer cada 3 años y son 500 diputados. Sustituye los investigadores de la UNAM o de cualquier universidad, no vas a poder. No es lo mismo tener diputados que tener investigadores. O sea, la ciencia es un problema muy grave que se tiene que entrenar a un investigador durante tal vez 40 años para que después sea un verdadero investigador, ¿no? Y en cambio, no sé, inclusive antes los diputados eran de veras, como ella decía, ni siquiera la primaria tenía, ¿no? Bueno, todavía creo que ni la tiene. Sí, todavía no la tiene. Bueno, el chiste es que, a ver, quiero invitarlos, los que les gusta la difusión de la ciencia o dar pláticas de difusión de la ciencia, sobre todo aquí en su entorno, hay una nueva red de la Sociedad Mexicana de Física que se llama Red de Difusores.
lo único que tienen que hacer es inscribirse, todo el mundo se puede inscribir, o sea, siendo en este caso estudiantes de la carrera de física, se pueden inscribir y en cuanto nos vayan pidiendo pláticas, se les va seleccionando para que se les pida o se les proponga, oigan, hay una plática en tal lado, y ustedes digan, sí tengo tiempo, no tengo tiempo, si me gusta, no me gusta, si quiero, no quiero, ¿no? Pongan ahí el tema, todo eso, si quieren participar, está abierta para todo público, ¿ok? Y la otra es, la sociedad mexicana sí va a ser el Congreso Nacional, participen, ¿sí? Y bueno, vamos a esperar de que sí nos apoyen para que no tengan que pagar inscripción de esos niveles, ¿no? Y pues vamos a seguir dando la lucha y por supuesto pues inscríbanse en la sociedad, paguen sus cuotas, porque sí, de alguna manera nos ayuda. ¿Okay? Bueno, gracias por todo. Pues agradecemos al doctor Tonatiuh Matos, a la maestra Tania Arguijo, al maestro Edgar Martínez y al doctor Rubén Morones por su participación en la mesa redonda por parte de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad y por parte de la Asociación de Estudiantes de Física. En especial al profesor Rubén Morones por parte de la Asociación de Estudiantes de Física, quien es un excelente profesor y quien es una persona muy significativa para toda la comunidad de alumnos. De manera extraoficial, esta semana y todo este evento está dedicado en su nombre y nos va a seguir acompañando durante toda la semana. Pero pues definitivamente no me quiero dejar, definitivamente no quiero dejarlo así sin comentarlo y pues bueno, es todo. Pues les recordamos que mañana igual empezamos a las